un ratito porque estábamos intercambiando información con la gente de FM Libertad 102.7 de Chajarí, Ciudad de Amigos. Muy bien. El negro Oscar Arnau, una vieja amistad nos une. ¿Cuánta gente querida hay para mí, ¿no? En Chajarí, qué linda ciudad. Dije alguna vez que si me destierran de aquí, y puedo elegir, por supuesto, yo me iría a Chajarí. Tendrías en cuenta Chajarí al menos. Sí, totalmente. Sí, la conocí. Aparte, ahora que está el lago de Salto Grande, allí, en la zona de Santa Ana, es paraíso terrenal, sí señor. Y buena gente, que es lo más importante. Bueno, cuénteme, amigo Tati Mazzarello, a ver qué es lo que vamos a dilucidar hoy. Bueno, Juan, antes que nada, buenos días a vos, a Ana Paula, a toda la audiencia. Saludala con más respeto porque ahora es el periodista de televisión. Felicitaciones. Y animadora del Festival Nacional de la Artesanía. Pero muchas felicitaciones. Bueno, Ana. muchas gracias. Hoy, como les había comentado, vamos a tratar el concepto de Pierre Bourdieu de hábitus. Recordemos, Pierre Bourdieu, un sociólogo francés. Pero antes de explicar el concepto de hábitus, relativo lo vamos a relacionar estrechamente, naturalmente, con la libertad del ser humano, la libertad entre comillas o libertad relativa le podríamos llamar, que se remonta a la disputa central de la sociología entre sujeto y estructura. Es decir, el concepto de Pierre Bourdieu viene a fijar un punto medio en esta disputa histórica, podríamos llamar. Primero hagamos un repasito de en qué consiste cada postura en breve. La postura de sujeto plantea la idea del libre albedrío, es decir, el ejercicio de la libertad por parte del ser humano en la toma de sus decisiones de manera real, es decir, que el ser humano realmente tiene control de su vida y de su entorno hasta donde le concierne. Y la cuestión de las estructuras, por otro lado, habla de la constitución de construcciones sociales que condicionan al ser humano. Construcciones desde el lenguaje, que lo trata, si quieren leer un libro relativo a eso, Las palabras y las cosas de Michel Foucault para mí es fantástico en ese aspecto. Pero desde el lenguaje hasta el sistema métrico, hasta el sistema monetario, por dar un ejemplo, son un conjunto de estructuras que a lo largo de la transición de nuestra vida nos van condicionando. Esa es una postura estructuralista. Entonces siempre estuvo esta disputa. Y Bourdieu, mediante el concepto de hábitus, trata o fija un punto medio. Trata de fijar un punto medio. Y plantea que las estructuras sí nos condicionan, pero en cierta medida. Es decir, existe un margen de discrecionalidad del ser humano donde puede ejercer su libertad. Entonces plantea que el hábitus son las estructuras que condicionan a cada ser humano en específico, es decir, dependen de otros conceptos que trabaja él, que son los capitales, y depende de el tiempo y el espacio donde se nazca, la familia, él fundamentalmente dice, la familia donde se nace y la clase social a la que se pertenece determinará las estructuras que nos van a condicionar. Entonces, a cada uno de nosotros como seres humanos, Pierre Bourdieu plantea que nos condicionan diferentes estructuras, por lo tanto, tenemos diversas formas de ver la realidad, de apreciar el mundo, que varía desde los gustos hasta las preferencias, hasta los miedos. Entonces, como bien dije, el hábitus está condicionado por los capitales. ¿Qué son los capitales? En primera instancia, cuando hablamos de capitales, hacemos alusión al capital clásico, le llama Pierre Bourdieu, que es el capital netamente económico. Luego surgen otros dos, que son el capital cultural y el capital social. El capital social ya lo hemos trabajado desde la mano de Bernardo Kliesberg. ¿En qué consisten cada uno de estos capitales? Bueno, bien, el capital clásico consiste en el poder adquisitivo, el capital económico. El capital cultural consiste en diversos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que vamos adquiriendo a lo largo de nuestras vidas. Y el capital social consiste en las relaciones que poseemos, los contactos que vamos desarrollando. Y Bourdieu plantea que la distribución de estos tres tipos de capitales es desigual.
en la sociedad es desigual, es decir, existen personas que poseen un mayor capital cultural que un mayor capital social, por ejemplo, y viceversa. Claro. Entonces, esto es lo que condiciona a fin de cuentas el hábito. ¿Por qué está tan estrechamente relacionado con la idea de la libertad? Creo, para que quede bien claro esta cuestión. Porque ante la disputa natural de la sociología de si somos verdaderamente libres o no, Bourdieu fija este punto medio que depende netamente de los capitales. Es decir, fulanito si nace en una familia adinerada, perteneciendo a una clase social pudiente, va a poseer otras perspectivas de la vida. Y Bourdieu plantea que esta noción de capitales está totalmente relacionada. Es decir, si existe capital económico, el capital clásico, existe una mayor posibilidad de que el individuo pueda invertir ese capital económico en capital cultural, por ejemplo, o en capital social, adquiriendo relaciones y demás. Entonces, esto nos lleva a una pregunta central, porque nos toca opinar a nosotros. ¿Qué opinamos respecto a la libertad misma? Es decir, ¿fijaríamos un punto medio como lo fija Pierre Bourdieu? ¿O defenderíamos la idea de sujeto, entendiendo al ser humano como un sujeto que ejerce su libertad de manera plena? ¿O nos pasaríamos totalmente al otro lado y entenderíamos que las estructuras nos condicionan totalmente y hacen de la vida del ser humano una idea autómata, si así se lo quiere, o el ser humano un producto de las estructuras? Estuve leyendo en estos días una postura de un alemán y un estadounidense, Gringer creo que era, y Luckham, que planteaban la noción de que el ser humano crea las estructuras y luego llega un momento en que las estructuras poseen o logran cierta autonomía, es decir, un estado de rectificación se llamaría, ya que no necesita del ser humano, y después llega a una etapa superadora donde las mismas estructuras forman al ser humano. Es decir, el ser humano crea las estructuras, después las estructuras se desarrollan y a lo largo del tiempo las estructuras forman al ser humano. La postura que yo mantengo es similar a la de Pierre Bourdieu, es decir, yo establezco un punto medio entre el condicionamiento que deviene de las estructuras y la idea del libre albedrío. Entiendo que el ser humano tiene una cuota de libertad a la hora de ejercer su voluntad, condicionado así por las estructuras. Me interesaría saber qué opina Ana Paula, tanto como a la audiencia, y qué opina Juan Antonio respecto a esto. Adelante. Comparto la idea con Bourdieu, pero, o sea, en cierta medida. A mí me parece que no somos libres en nuestro accionar, en nuestro pensar, en nada. Estamos totalmente condicionados por las estructuras. Incluso a mí siempre recuerdo un poema de José Esbarra. Lo que dice él no recuerdo bien, pero desnudándolo, lo que interpreto que quiere decir es que ¿qué sería de nosotros de haber nacido antes de la construcción de todo esto, ¿no? De nuestras almas y de nuestro andar por la vida en general, ¿no? Entonces siempre me quedo con eso, porque yo siento que ante la lectura que se puede hacer de un hecho, ante el accionar que tenemos en determinadas ocasiones, ante todo, estamos totalmente condicionados por las estructuras, por la endoculturación que mamamos desde que nacimos hasta el momento que accionamos, digamos. Siempre no somos libres, no podemos ser independientes de eso, pese a que la deconstrucción y el poder tal vez mirar un objeto o un hecho desde otra orilla o tratar de buscarle 1000 formas de verlo, igualmente esas formas también están alimentadas de cosas que nos cruzan, de ejes que en algún momento tuvieron que ver con nuestra formación. Me pasa eso, entonces no siento que seamos totalmente libres. Sí creo que buscamos la libertad
es un objetivo que tenemos y que constantemente bregamos para que eso suceda, para ser libres, y duele no poder ser totalmente libres y vernos sujetos a cosas que no queremos, sujetos, sujetados, y las que cuestionamos incluso y que no queremos que existan y coexisten con en nuestro pensar, están constantemente. Entonces, digo, pese a que buscamos y que hacemos ciertas elecciones, dejamos de lado ciertas cuestiones y optamos por esto y no por esto, y elijo esto y no lo otro, y tenemos esa oportunidad de hacerlo, porque hay incluso personas de la sociedad que ni siquiera tienen esa posibilidad, porque como vos decías, la igualdad de oportunidades, el acceso a la información, al conocimiento, yo creo que te hace un poco más libre, en tanto y en cuanto vos podés elegir, podés desarrollarte en tu vida en general, pero ni siquiera, no alcanza. Bueno, yo creo que la libertad está en la medida de hacer lo que culturalmente somos. Yo le contaba a Ana Paula hoy por otra cuestión, temprano y fuera de micrófono, que mi padre me ponía como condición acordarme de memoria partes del Martín Fierro para darme permiso para hacer determinada cuestión. Y le dije en aquel momento cuánto me enojaba y hoy cuánto se lo agradezco. Porque en definitiva yo no sé si elegí o me programé para elegir esa forma de ser asociada al sentimiento criollo. Pero yendo a la problemática que vos proponés, hay una condicionamiento que todos tenemos dentro de esa elección de libertad. Es decir, vuelvo, nosotros tenemos una formación cultural que nos hace ser de determinada manera. La porción de libertad es hasta dónde llegamos en esa convicción. Yo soy un hombre que mira el futuro desde donde venimos, pero no visto bombacha y botas. No soy un gaucho de manera de vestir, sino de manera de ser, si se quiere, en la definición de la Endresina. Dice el Martín Fierro: el que gana su comida, bueno es que en silencio coma. Así que vos ni por broma quieras llamar la atención. Nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. Eso es el contracuento de cómo se esconde un elefante en una plaza. Un elefante en una plaza se esconde llenando la plaza de elefantes. Entonces vos tenés el conjunto de elefantes, van a hacer elefanticidades, pero un caballo solo no puede disparar porque es fácilmente visible. Eso de ser fácilmente visible al aislarse de los demás puede ser un trazo de libertad, pero es muy probable que al notarlo o esté generando un nuevo condicionamiento cultural que te rodee y te vuelva un elefante en una plaza, o que te alcance antes la multitud y te haga volver la multitud de ideas, de condicionamientos, de cuestiones culturales, y te haga volver a ser lo que eras. Y dentro de ese panorama podrás elegir el tema de la libertad. ¿Cómo se llamaba? Gran Hermano. Gran Hermano. Pero ¿cómo se llamaba la película donde el tipo estaba encerrado en un mundo que él creía real y todos lo seguían por televisión? Creo que era Gran Hermano. En 1984, el libro. No, Matrix. Bueno, no importa. Ah, no, bueno, pero el libro es... Bueno, el tipo... Es de Albert Camus, me parece. Sí. El tipo estaba en libertad. Él creía que estaba en libertad, pero en realidad él era un espectáculo que los demás seguían por televisión. Ah, la de Jim Carrey. Sí. Bueno. No me acuerdo. Eso es para mí la definición de Bourdieu vista desde un televisor, si se quiere. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque el tipo era libre, es decir, con los condicionamientos que le presentaban, las piñas que le pegaban, los choques que tenía, pero él se sentía libre hasta que descubrió que era mentira lo que estaba viviendo. Sí. Yo creo que en todo caso encuentro en esa circunstancia una alegoría a la elección de romper o no esa cáscara que nos cubre y que nos hace pensar que somos libres estando encerrados
dentro de ese contexto. Fíjate vos el concepto de libertad. Dice un poema por allí, hablando del compromiso, ¿no? Ujú. Dice, al fin me espera una mujer con quien soñar y compartir la realidad del porvenir. Dice, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Y así todo se habla de una libertad condicionada. Claro, porque está encadenado. Más libre que eso no se puede, pero claro, siempre tiene que haber alguna cadena. Pero hay una cadena. Entonces, yo no sé si es un punto medio. Digamos, me objeto a mí mismo, tu concepto me lo trato de imponer y razono. Siendo los seres humanos seres individuales, Ujú. ¿cuál es el punto medio? El capitalismo inventó la máquina de medir la felicidad. Entonces hizo una encuesta y se dio cuenta que los pueblos más felices eran aquellos que no habían entrado en la sociedad de consumo. Sí. Pero no por eso te vas a ir a vivir en un lugar donde no haya televisión, ni luz, ni gas, ni nada por el estilo. Es decir, uno tiene que estar preparado para vivir en ese concepto de la libertad. Sí, Es como dice el presidente, ustedes tienen que conformarse con eso porque ustedes son eso. Pero porque él es lo que es. claro, y por ejemplo el presidente, ahí volvemos a la idea de en qué familia se nace, en qué entorno, en qué contexto y a qué clase social se pertenece. Por ejemplo, que el presidente haya asistido a las colegiaturas que ha asistido y las relaciones que ha desarrollado, no cabe en duda de su manera de ver el mundo, de ver la realidad y de apreciarla de la forma que la Bueno, aprecia. hay un libro nuevo, mirá cómo las cosas se unen en algún punto. Se acaba de conocer un libro de ciencias sociales de este gobierno, la primera obra literaria de este gobierno, dice, empieza así, el gobierno de Mauricio Macri empieza a comienzo de 2015, la muerte del fiscal Alberto Nisman Ujú. generó bla 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 bla, entonces dice que es como que condicionó al gobierno y le dio lugar, es decir, esto a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Porque dice que generó que el fiscal había realizado una denuncia, entonces ante el cambio del humor social, el oficialismo recurrió a un candidato moderado para competir en las elecciones, donde Sole finalmente gana Mauricio Macri. Bueno, entonces dice que el presidente Macri al principio de 2015 hizo medidas de fuerte impacto, como la eliminación de las restricciones a la compra de moneda extranjera, bla, 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 impuso medidas orientadas. Está hablando de ciencia, el libro es de ciencias sociales, está claro, no. Dice de restricción a la compra de moneda extranjera, redujo considerablemente las retenciones de varios productos agrícolas, impulsó medidas orientadas a combatir la inflación, como el freno a la emisión de la moneda y suba de la tasa de interés, eso sí, y otras orientadas a la obtención de créditos e inversiones extranjeras. Y vamos al último párrafo. Dice que bueno, que las medidas provocaron movilizaciones contra el rubro emprendido por el gobierno. Las críticas aumentaron cuando el presidente autorizó el incremento de las tarifas de los servicios públicos, como la luz, el agua y el gas. En algunos casos los aumentos cuadruplicaron la tarifa vigente en el periodo anterior. Sin embargo, a mediados de 2016, atenti, el gobierno pudo alcanzar algunos de los objetivos que se había propuesto, como la reducción de la inflación y el incremento de las inversiones extranjeras. Insisto, el libro es Ciencias Sociales 6, es para los chicos de sexto grado. Claro. Es decir, que esta es la ratificación de que el gobierno le miente a todos como le miente a un chico de sexto grado, 10 años. Ese es ese es el contexto O sea, ese nene cuando vaya a dar un oral o tiene que hacer un trabajito en la casa va a leer eso. Claro. Adoctrinamiento. Ya arrancamos. Claro. Es decir, la razón de mi vida, versión... Y bueno, la verdad es el poder que le impone, así que... Bueno, pero qué bueno que ahora podemos decirlo. Todavía podemos. Todavía.
Claro. todavía, porque ya ordenaron. No vaya a ser que la mufe, pero- Juan, pero- ahora que lo dijiste. No, yo estaba tratando de mufar el libro, pero digo, pero digo, hoy Zaffaroni, Raúl Sí. Eugenio Zaffaroni, dijo que él no iba a renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esto no era Venezuela. Claro. Y el periodismo dice que, el periodismo hegemónico dice que, por un lado, Zaffaroni defendió a los militares y ahora, claro, una contradicción evidente con tal, digamos, hay como una transculturación de la mentira dinámica, digamos. Sí, sí, sí. No termina, es una y otra y otra. Miente, y otra. miente que algo queda, decía Goebbels. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando? Digo, que uno puede resistirse a la... uno puede resistirse al cambio dentro de su contexto. Sí, Pero por supongo. eso que sí. tiene que leer y... Y tienen que estar preparados, Tienen que estar intelectualmente preparados. Tienen que tener un alto capital cultural. Exacto, sí, sí, sí. Ahora, el alto capital cultural es de lo más barato que se puede conseguir. Sí, de los más baratos. Porque todavía hay bibliotecas públicas y todavía hay gente que se prepara para decírselo, ¿no? El tema es encontrar Que todavía queden. sí, la oreja, encontrar la oreja adecuada. Claro. Yo creo que es una batalla que hay que dar, y más en estos tiempos, teniendo en cuenta que cuanto más acceso al conocimiento, a la cultura existe, menos dominados vamos a lograr estar. Y frente a un... Pero es que ese es el desafío. Por ¿no, eso, Paula? por eso mismo, frente a un gobierno que lo entiende perfectamente y que no le conviene ni le interesa el conocimiento popular, no le interesa la cultura popular, no le interesa la igualdad de oportunidades y la igualdad en el acceso al conocimiento, Yo es una batalla. pienso que le interesa que no se Le desarrolle. interesa que no, claro, Le que no interesa se que no. desarrolle. Claro, Totalmente. mantener a la sociedad dormida, anestesiada. Uno no lo decimos porque estemos, bueno, no lo digo en particular porque estén parada en la vereda de enfrente, lo digo porque me remito a los hechos, lo digo porque se han frenado absolutamente todos los programas que tenían que ver con la cultura, con la educación, el desmantelamiento en la educación pública es uno de los puntos fundamentales a la hora de poder consolidar esta idea. Sí, sí, y determinar acciones, porque en definitiva uno se parece a sus deseos. Entonces, cuando uno, a mí me pasó en algún momento de descubrirme dentro de un pensamiento filosófico político, por cómo yo hacía las cosas, cómo yo enfrentaba Claro. la situación, digamos, dónde estaba la solidaridad, dónde estaba... Entonces yo me empecé a emparentar con gente que pensaba lo mismo que yo, pero yo no sabía que pensaba lo mismo que ellos. Entonces después viene el título, yo soy de tal partido, ensayo tal cosa. Y dentro de eso, dentro de ese amalgama, elegí un trozo que en algún momento vino alguien y lo representó. Entonces no es que, digamos, no es el título y después la acción, sino es la acción primero que después se rotula. Es como todo, vos inventás una bebida y después le pones un nombre. Y después le pones hacer la publicidad. Vamos, Manaus. Vamos, Mario. ¿Entendés? Pero no es primero el título y después la acción como tratan de hacernos entender. Claro. Y a esto de la división de digamos, a ver, ¿por qué se muere Favaloro? ¿Por qué lo matan a Favaloro? A ver, acá hay una demostración, por eso digo, a manifestación de culpa, no tenemos que probar nada. Evidentemente el gobierno es el que impulsó el suicidio de Alberto Nisman porque necesitaba ganar una elección. Fue una víctima propiciatoria. Eso es una víctima propiciatoria. Entonces, Favaloro fue, en todo caso, una víctima no propiciatoria, sino por el contrario, fue la consecuencia de un accionar. Favaloro era famoso y se pegó un tiro en el corazón
de modo simbólico. Pero y la señora que dejó de cobrar la pensión 4.035 y tenía un hijo discapacitado y no le dieron ningún auxilio, ¿por qué se suicidó? Claro. Porque se había muerto el hijo sin auxilio. Y eso pues, sucedió en Federación. Entonces, hay hasta la muerte tiene distintos condicionamientos, aun si la persona se muere exactamente por lo mismo. Y pasa con las enfermedades, pasa, qué sé yo. A ver, el hijo de esta famosa modelo argentina que se cayó con un cantante norteamericano, no me acuerdo, no es que lo olvido a propósito, vos debes acordarte, Casados con hijos, la protagonista... Luciana Lopilato. Bueno, se casó con un señor cantante. Michael Bublé. Bublé. Bueno, tuvieron un hijo con un cáncer. Hoy es el día de la lucha del cáncer infantil y la solidaridad para el hijo de ese matrimonio, pero para todos los chicos que sufran cáncer infantil. Claro, no porque justo ellos resalten a la sociedad. Exacto, viste que en algún lugar somos todos iguales, pero no es lo mismo para la sociedad. No. La muerte es para todos igual. Y sin embargo, hay... muertes que son más relevantes que otras. Nunca vi muerte tan muerte, dijo María Elena Walsh de Eva Perón. Nos fuimos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas Muy gracias. interesante la charla de hoy. Hermosa, increíble. Hermosa.